Es el segundo Dirac, pero esta vez es humano. ¿Cómo podemos infectar a una persona con una curiosidad científica? Y aún más importante, hacer de quien sea una persona capaz de entender todo lo que le rodea, o al menos de que lo intente. Cuando pensamos en la crema innata de la ciencia, vislumbramos sujetos que parecen semidioses o ya místicos iniciados que parece que vieron cosas que los mortales no pueden entender. Von Neumann, que podía realizar cálculos complejos y enrevesados de la vanguardia matemática sin siquiera acudir a una hoja de papel y una pluma mientras hacía todo tipo de labores del hogar. Newton, que consideraba su obra, esa que funda la mecánica clásica, tan poco importante que de hecho terminan siendo sus conocidos, quienes hacen posible una revolución científica al publicar sus textos. Eratóstenes, que con unas estacas calculó el radio de la Tierra, además de confirmar que no era plana hace ya más de 2200 años. Se llega a considerar así que el conocimiento de la realidad y su orden tan complejo que parece caos está siempre atado a un pensamiento riguroso, metodológico, elitista y hasta arrogante. ¿Qué diferencia la persona promedio de esta vid tan elevada? ¿Es acaso una forma de ver las cosas? Si Asimov nos dice que hay que arriesgarse a intentar conocer y predecir lo imposible, si Sagan nos llamaba a asumir el conocimiento del cosmos para trascender nuestras cadenas como humanidad, Feynman da el último golpe mostrándonos que aún con lo que sabemos y aún tomando de frente el reto de conquistar lo inexplicable, seguimos siendo ignorantes y simples, pero esto no lo dice como un insulto, sino como una gran ilusión, viendo a la ciencia no como algo que le quita el fulgor a las cosas, sino como algo que solo hace que la humanidad sea como un niño perdido en una dulcería, donde su curiosidad puede guiarle a prodigios y peligros por igual. Él simplemente quería ayudar a que la gente aprendiera y comprendiera. Feynman es un científico que no solo aprendió a mirar con escepticismo y asombro la realidad cuántica, sino todo lo que le rodeaba, y cuando digo todo es todo. Decía que uno puede saber el nombre de una cosa en todos los idiomas y no comprender en lo mínimo qué es aquello. Con esto hacía referencia a la forma en la que supuestamente aprenden las personas, adquieren datos y al poseerlos sienten o dan por terminado el aprendizaje. Luego se asombran de que no encuentren utilidad a lo que supuestamente saben. Para Feynman, el conocimiento era algo que es tuyo o simplemente es un dato vacío más que puedes recordar o puedes no recordar. No hace gran diferencia. Justamente él decía que si no podía explicar algo que sabía, es porque en realidad no lo comprendía. Su método de estudio, de hecho, era aprender enseñando, consistía en seleccionar el concepto que se quería entender e intentar explicarlo con palabras claras y sencillas. Luego leer nuestro texto ahí donde le explicamos, identificar aquello que es poco claro, aquello que no ha sido bien explicado, volver y releer, como reestudiar el asunto que queríamos explicar para poder luego ser capaces de explicar con claridad eso que nos causó problemas. De esta forma, uno se obliga a crear su propia visión del conocimiento, también se obliga a entender, y al final uno se da cuenta que en realidad sabemos poco, y que mucho de lo que conocemos en realidad delata nuestra ignorancia. Esa es la invitación de Feynman para una verdadera comprensión y aprendizaje. Atrévete a construir tu conocimiento, atrévete a dejar de mirar las cosas como sabes que son, para buscar el cómo es que son. Eso te revelará lo increíble de nuestra ignorancia, incluso si eres el mismísimo Feynman, Von Neumann, Newton, Tesla, Curie y demás. No es lo que sabemos, es lo que no sabemos. Vaya, se puede decir que eso que sabemos tiene por mayor utilidad delatar lo que ignoramos. Y es que justamente así funciona muchas veces la ciencia. No descubrimos lo que es, sino lo que no es. Y eso lentamente nos acerca a la verdad. Esta visión de la vida permitió a Feynman no solo ser un destacadísimo físico, sino además ser músico, artista, pionero de la computación cuántica, conferencista, divulgador, comediante, escritor y hasta un rompecajas fuertes, y hasta alguien que gustaba de romper la seguridad de cajas fuertes. Al igual que con Sagan y Asimov, vemos una humildad que otros hallarían irracional en un ganador del Nobel, una humildad que no nace de la diplomacia o de no querer insultar a otros, una humildad nacida de ver hacia la inconmensurable belleza de la existencia y saberse poco ante ella.
¿Cómo podía él sentirse conocedor si había tanto siendo un misterio? Era el hecho de saberse ignorante y lo cautivador del conocimiento lo que le empujaba hacia adelante. Decía, nací sin saber y solo he tenido un poco de tiempo para cambiar eso aquí y allá. Esto aunado a que desdeñó su premio Nobel al decir que el verdadero premio era conocer y descubrir, el placer de lograrlo. ¿Por qué detenernos en nuestra búsqueda de conocimiento tras dejar el salón de clases? ¿Por qué, si en todos lados hay misterios y hay belleza? ¿Qué tan miserable puede ser la vida de alguien que al mirar al espejo solo se ve a sí mismo? Aquel que conoce el nombre de las cosas, aquel que conoce su nombre, pero no conoce en sí las cosas y menos se conoce a sí mismo. Feynman es la representación de lo mejor y lo más esencial del pensamiento científico. No es considerarse a sí misma la reveladora ciencia de Dios, en plan de ser la vid más virtuosa y vara con la que se mide el todo. No, la esencia del pensamiento científico es mirar que por más profundo que uno va, aún hay una profundidad inmensa, misma que no se puede afrontar con sentido común, sino trascendiendo hasta la forma en que aprendemos. Así, aunque parezca que atravesamos las puertas del delirio, esto porque no solo la física, sino hasta lo abstracto es más de lo que creemos. Citando a Feynman, el universo tiene muchas cosas absurdas e inexplicables. Si no les gusta, búsquense otro universo. Con esto, termino mi trilogía de las mentes notables de la divulgación de la ciencia, misma que está pensada para mostrar algo sencillo y difícil de entender al mismo tiempo. El conocimiento científico no es desesperanzador y frío. Somos nosotros quienes decidimos cómo tomarlo, y al tomarlo adquirimos la posibilidad de revalorar y reapreciar nuestra humanidad, así como su fragilidad, así también como determinarnos a pelear contra los retos de nuestra condición terrenal y luego nuestra condición cósmica. Por último, citaré a Feynman. Querida señora Chaun, ignore los intentos de su hijo de enseñarle física. No es la cosa más importante. La cosa más importante es el amor. Mis mejores deseos, Richard Feynman. Así es, estamos haciendo ciencia. Estamos investigando el cosmos, nos estamos investigando nosotros mismos, estamos investigando el todo, pero al final ese todo se investiga para la humanidad, no solo para el concepto abstracto, sino para esa humanidad que reside en nosotros, esa humanidad que ama, esa humanidad que sueña, esa humanidad que descubre, esa humanidad frágil y con una condición siempre cambiante. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, comentarlo, compartirlo y comentarlo sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil. With doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and then many things I don't know anything about.